Bienvenido al Líder Trascendental Podcast con Nelson Cárcamo, empoderando tu verdadero potencial de líder mientras regresamos a la esencia del liderazgo genuino y efectivo. Por lo tanto, estás llamado a maximizar el verdadero potencial que ya posees, para que puedas vivir y crecer de una manera exponencial y con excelencia. Prepárate, no solamente para ser motivado, sino también inspirado y desafiado. Con ustedes, nuestro anfitrión, Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Soy Nelson Cárcamo y quiero darte una calurosa bienvenida y a felicitarte porque estás invirtiendo y de una manera muy intencional, a propósito del episodio de este día, muy intencionalmente tu tiempo, ese activo tan valioso, y quiero darte una calurosa bienvenida donde quiera que tú te encuentres, ya sea que tú estés experimentando en tu región un tiempo cálido o un tiempo frío. Quiero enviarte un abrazo muy fuerte, muy caluroso donde quiera que tú te encuentres. Y gracias y felicitaciones por estar compartiendo, invirtiendo este tiempo con nosotros. Y además, muy contento, una semana más compartiendo con mi amigo, mi co-host, Luis Enrique López León. Bienvenido, ¿cómo estás? Querido Nelson, muy feliz de poder compartir con ustedes, con la audiencia ahora, y además el poder reflexionar un poquito al respecto de cómo estamos también en clima. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, en este momento, estamos a 32 grados centígrados, 32 grados Celsius, que son 89 grados Fahrenheit. Y estamos iniciando apenas el calor acá en mi ciudad, en La Paz, Baja California Sur, en México. Alcanzamos temperaturas promedio a 45 grados Celsius, es decir, 113 grados Fahrenheit en verano, en un buen verano. Pero hay algo que tenemos, los que estamos acá en La Paz, que por cierto tienen que visitar La Paz cuando estén acá en México, quienes no sean de acá. Es que nos encanta este clima, lo disfrutamos con todo y lo que trae consigo, pero es genial. Gracias por ayudarnos a reflexionar al respecto de eso, y estaría genial que en los comentarios de las plataformas donde sale publicado este podcast nos dejaran por ahí escrito cómo es el clima en el lugar donde se encuentran. Me encanta. A propósito, 65 grados Fahrenheit esta mañana, casi parecido a tu clima, Luis Enrique, y la única ventaja es que tú tienes playa cerca. Esa brisa al atardecer, para caminar en la playa, un atardecer increíble, es algo que me fascina, de las regiones donde puedes disfrutar de un clima, no solamente de un clima, pero de un paisaje tan bello como es la playa, y poder caminar en cada atardecer, o como tú lo haces cada mañana, salir a caminar o salir a correr. Así que excelente, me parece una buena idea. Vamos a compartir un episodio más. Estamos haciendo una serie especial acerca y alrededor del libro, mi libro, Regresando a Nuestra Esencia, y nuestro libro, porque nuestro libro es de todos quienes lo estudiamos, quienes lo abrazamos, lo compartimos contigo, querido Nelson. Por supuesto, y gracias por recordármelo, porque esto no es para mí, es para ustedes, es nuestro. Por eso el término que utilicé en el título, y déjame compartirte algo, un secreto acá, Luis Enrique, de entre bambalinas o detrás de aquello que nadie ve. El término nuestra en vez de tu esencia era una de las alternativas, pero preferí regresando a nuestra esencia, porque somos un colectivo, porque este producto es para ti, y es ahí donde crecemos, cuando lo que hacemos, lo que tocamos, lo que producimos no es simplemente para nosotros, sino que va más allá de nosotros, y es ahí donde está la mayor expresión de la significancia, ¿no? Excelente, Luis Enrique, gracias por recordármelo. Estamos en este capítulo número 3 y vamos a hablar sobre un tema que sé que algunos podrán decir, Luis Enrique, pero ya hablaron de eso anteriormente. No, el capítulo número 1, el episodio alrededor de este libro, que era el episodio, creo que era el episodio número 21, tenía que ver con el título Paso Cero, el poder detrás de la intencionalidad. No es lo mismo. Este capítulo, este episodio, se titula Intencionalidad, ante toda decisión abrazarás. Vamos a analizar, vamos a profundizar sobre el concepto, principios y la filosofía personal, por supuesto, más allá de lo que obtenemos de grandes pensadores y grandes líderes que han marcado una pauta a través de la historia acerca de lo que es el concepto de la intencionalidad. Decía, no es lo mismo. Paso cero, el poder detrás, subraya detrás, de la intencionalidad. Acá es intencionalidad, ante toda decisión abrazarás. Acá vamos a hablar del poder de la intencionalidad. Un par de semanas atrás hablamos del poder detrás, no en el poder en.
la intencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que nos referimos al paso cero, lo que le da ese factor exponencial a lo que realmente puede producir si abrazamos la intencionalidad. Ahora sí, en lleno, vamos a hablar sobre lo que es la intencionalidad. La vida laboral, y comienzo este capítulo en el libro con esta frase que quiero compartirles. La vida laboral de los líderes se ha convertido en un torbellino de demandas y decisiones diarias. ¿Qué tan deliberado eres con tu plan de acción y cuánto abrazas? ¿Cuánto abrazas? Y repito, ¿cuánto abrazas el poder de la intencionalidad? Abro paréntesis, más allá de haber conocido lo que es el paso cero, saber quién realmente eres, cierro paréntesis, en tu estilo de vida determinará el impacto y marca que dejas con tu liderazgo. Todo lo que hacemos cuando abrazamos la intencionalidad como un factor crucial tendrá un impacto directo en cómo escribimos nuestros legados. Luis Enrique, ¿qué piensas? Es correcto, Nelson, porque cuando nos colocamos ante los planes deliberados, o sea, ¿qué tan deliberado eres con tus planes? Cuando nos colocamos ante esa decisión de poder diseñar un plan, no aceptar lo que es, lo que nos sucedió, sino que nos colocamos frente a un plan de lo que queremos lograr, es donde adquirimos la primera gran responsabilidad, que es la de ser intencionales. No voy a hacer spoiler, pero una de las cosas que tengo marcadas aquí en mi libro, página 71, para quienes lo tengan y que nos estén siguiendo a lo largo de esto, es la definición de intencionalidad que dice Nelson. Yo recuerdo cuando lo leí, es uno de los pasajes del libro que recuerdo del primer momento en que lo leí, pero yo recuerdo cuando que yo aprendí a definir intencionalidad como eso. La intencionalidad es hacer que las cosas ocurran. No, así de fácil, es hacer que las cosas ocurran y no esperar a que condiciones externas las generen por esos factores. Entonces, cuando tú te colocas ante la libertad deliberada de diseñar un plan para tu vida, para un objetivo, para lo que tú quieras, pero de diseñar un plan, es cuando adquieres la primera gran responsabilidad, que es ser intencional al respecto. Por supuesto, y hablando de responsabilidad, Luis Enrique, cuando vives cada día con intencionalidad, casi no hay límite para lo que quieres y puedes hacer. Hablando de esa frase que tú mencionabas que me encanta, es hacer que las cosas sucedan. Cuando vives cada día con intencionalidad, casi no hay límite para lo que puedas y eres capaz de hacer. Puedes transformarte a ti mismo, puedes transformar a aquellos a través de la influencia que están en tus diferentes círculos de relaciones, ya sean círculos familiares, círculos personales, círculos en el ámbito profesional o de negocios, o a tu nación. Uno a uno se transforma una nación. Cuando suficientes personas abrazan esa responsabilidad que tú mencionabas, Luis Enrique, y toman esa responsabilidad de abrazarlo y hacerlo, pueden cambiar el mundo. Y cuando intencionalmente usas tu vida cotidiana para lograr un cambio positivo en la vida de los demás, entonces tú y yo comenzamos a vivir una vida que importa, comenzamos a vivir una vida con intencionalidad. Ahora sí, amigos, abróchense sus cinturones que vamos a comenzar un viaje con intencionalidad cuando regresemos. Así que, Luis Enrique, prepárate porque vamos a ir a toda velocidad. Ahora sí, hablaremos sobre intencionalidad. Ya regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Qué gusto que continúes con nosotros. Continuamos profundizando sobre lo que es el concepto, el principio de la intencionalidad. El principio de la intencionalidad que potencia la predicción y explicación del comportamiento humano, basado en creencias y deseos, y además proporciona una estructura para un modelo intencional completo. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando somos intencionales, podemos predecir en parte el futuro. ¿Por qué? Porque todo aquello que hacemos con intencionalidad va a tener un impacto directo, una relevancia directa en el cumplimiento del propósito de nuestra existencia. Este concepto, hablando de intencionalidad, podría tener limitaciones prácticas en el corto plazo, como todo, por supuesto. Solo porque la construcción de esa sabiduría, de ese discernimiento, de esa capacidad de experiencia evaluada, objetiva, no sucede de la noche a la mañana. Necesita tiempo para desarrollarse. Pero esa capacidad de poder impactar con esa sabiduría, con ese discernimiento, con esa experiencia evaluada, va a incrementarse considerablemente. Es más, de una manera exponencial
cuando, a pesar de que va a tener limitaciones, nuestra intencionalidad a corto plazo la abrazamos como parte de nuestro estilo de vida. El valor más obvio del principio de la intencionalidad está en situaciones controladas, en las que es posible definir una construcción operativa a partir de nuestros estilos de vida, abrazando lo que es nuestro discernimiento, nuestro proceso de decisiones y cuantos otros elementos que pueden ayudar a elevar el impacto de esa intencionalidad. Más allá de eso, amigos, el principio de la intencionalidad podría tener aplicación inmediata para inspirar nuevas hipótesis, nuevas vidas, para inspirar logros importantes y agregar valor a aquellos que están en nuestros diferentes círculos de relaciones, a través de cómo cada uno de nosotros abracemos el concepto, la filosofía, el principio, la ley, como tú le quieras llamar, de lo que es la intencionalidad a partir de nuestras acciones y nuestro comportamiento. También podría tener explicación inmediata en cualquier área en la que la utilicemos, atribuciones e influencias, ya sean intencionales o casuales, sin importar, y tiene una aplicación obvia en cualquier tipo de modelos de aprendizajes y desarrollo. Por supuesto, desde el concepto de la sabiduría, discernimiento objetivo, que puede ser tan valioso para magnificar y escribir historias de trascendencia y obtener logros que realmente sean de máxima significancia. Luis Enrique, cuando decía que la intencionalidad es algo que se refleja a través del estilo de vida y a través del comportamiento humano. Yo he escuchado acá muchas veces y obviamente solo voy a hacer referencia a lo que nuestros amigos son testigos a través de la producción de este podcast, que muchas veces tú has mencionado, y recuerdo cuando mencionó por primera vez y me trajo un mundo diferente a lo que yo pensaba, y recuerdo ese segundo nombre, y recuerdo tal o la otra cosa. No eres la excepción, Luis Enrique. Obviamente eres un estudiante, eres un mentí excepcional, un aprendiz eterno, como yo llamo, como otros excelentes mentí que he tenido a través de mis años de trayectoria. Pero algo importante, por lo que lo menciono, es lo siguiente: no es para resaltarme a mí, es para resaltarte a ti y resaltar a aquellas personas que de alguna manera, cuando escuchan un término, cuando escuchan intencionalidad, cuando escuchan significancia, cuando escuchan el término impacto, genuino y efectivo, muchas veces piensan, parece que es Nelson que está hablando. Podría ser bueno, podría ser malo, va a depender de ti, espero que sea bueno el recordatorio. Pero ¿hay alguna palabra por la que a ti, Luis Enrique, en algún lado las personas dicen, esa persona está hablando el idioma de Luis Enrique? O comienzo con lo siguiente para ponerlo más cercana en la relación acá. ¿Hay alguna palabra que yo te identifique a través de ella y que tú puedas recordar? ¿O alguna palabra en la que afuera de este ámbito o en algún momento que esté totalmente aislado, tú escuchas algo y dices, me hace recordar a Nelson? He escuchado muchas cosas que me hacen recordar a ti. Yo he escuchado muchas cosas que me hacen recordar a diferentes personas como un recordatorio positivo, por una influencia positiva y que han impactado en mi vida. ¿Ha sucedido contigo? Bueno, tiene dos respuestas esta pregunta. Primero, entre tú y yo acá. Y segundo, tú y otros afuera. Luis Enrique. Bueno, con el tema de Nelson, a mí son muchos. Por ejemplo, yo escucho la palabra desafío e inmediatamente me traslado a cualquier conversación de Nelson. Pero hay un término que está presente incluso en el título del capítulo de este libro, que es abrazar. Yo escuchaba que alguien decía abrazar la visión, abrazar un comportamiento, y lo escuchaba con una palabra más. Pero, y no fue en el proceso de mentoría inicialmente, fue cuando leí el libro. Por esas fechas hace un año que leí el libro, que dice, intencionalidad ante toda decisión abrazarás, y dije, esto es un mandamiento. Esto es como si fuera un mandamiento. Ok, ¿a qué me está mandatando con eso de abrazar? El comprender que cuando abrazas algo, abrazas una causa, abrazas una visión, abrazas la intencionalidad, es, como lo dije recién, es contraer todas las responsabilidades, es sudar todas las calenturas, por supuesto gozar de todas las mieles, pero es recibir en un todo aquello que tú tomas la decisión de abrazar. Ese es el concepto abrazar. Ha sido una de las grandes enseñanzas que he tenido, y yo me he esforzado porque cada que una persona se recuerde de mí, o cada que una persona me mencione, yo quiero que tenga en mente el hacer que las cosas sucedan.
la acción, la proactividad, creo que ha sido una de esos conceptos que me ha gustado sembrar hacia otras personas. Excelente, y me hace recuerdo la intencionalidad detrás de ese término. Cada vez que lo menciono y que articulo el término abrazar, es hacerlo con todas tus fuerzas tripartitas. Ese concepto también con tus fuerzas físicas, con tu cuerpo, con tus fuerzas almáticas, con tu alma, todo aquello que es emocional, y con tus fuerzas espirituales. No dejar absolutamente nada y hacerlo, abrazarlo con esa responsabilidad que tú mencionabas, Luis Enrique. Ahora, hay algo importante acá en este proceso de abrazar lo que es la intencionalidad. Tú has escuchado, yo he compartido bastante sobre esto anteriormente, donde nos han instado, nos han desafiado a que cambiemos hábitos si queremos cambiar resultados. Y yo siempre he tomado un ángulo, tú sabes que siempre tomo una perspectiva diferente a veces de las cosas, porque muchas veces necesitamos, para obtener resultados diferentes, necesitamos ver las cosas, abrazarlas desde un ángulo diferente muchas veces. No hay una verdad absoluta, simplemente que es la única manera de poder ver algo. Y ejemplificaba cuando mencionaba y compartía sobre cuántos lados tiene una moneda. Todo el mundo ve dos, pero realmente tiene tres. Y este concepto de los hábitos y abrazar los hábitos para cambiar resultados versus a lo que reitero muchísimo en enfocarnos en los comportamientos humanos, porque son los que engendran los hábitos para que realmente podamos cambiar resultados. De la misma manera, Luis Enrique, estoy haciendo una comparación acá, y es que los resultados que a toda costa anhelamos, que perseguimos muchas veces, versus la intencionalidad. Todo el mundo busca esos resultados, y cuáles son los hábitos que tiene que abrazar para que puedan ser posibles, para que se puedan lograr. Pero realmente los hábitos producen los resultados inmediatos, pero la raíz de los hábitos, lo que le dio el nacimiento, el que concibió esos hábitos, se llaman comportamientos humanos. Y lo que concibió el comportamiento humano fue la magnitud de la intencionalidad para poderla arraigar de una manera tripartita en quienes somos como líderes, y poder tener esa responsabilidad de abrazarlo con todas las fuerzas de nuestro cuerpo, alma y espíritu, con todas las fuerzas físicas, emocionales y espirituales. ¿Alguna vez has tratado de romper un cordón de 3 dobleces? No sé, creo que el término se contradice, porque doble es 2, pero de 3 dobleces, pero sí se dice, creo. Es difícil de romperlo. ¿Qué sucede cuando tienes un cordón y es solamente un solo cordón? Fácilmente se rompe. ¿Qué sucede cuando tienes un cordón y lo enrollas y son 2? Fácilmente se rompe. Es más, lo puedes tirar y enrollar y al momento está como que si fuesen 2 separados y fácilmente se rompe. Pero ¿qué tal cuando tomas un cordón de 3 dobleces como una trenza? ¿Qué tan fuerte es? Se magnifica, se crece esa probabilidad de fuerza de una manera tan exponencial que es difícil romperlo. De la misma manera, cuando abrazamos con toda nuestra fuerzas físicas, emocionales y espirituales, todo aquello que realmente es de trascendencia, no solamente a través de los hábitos que generalmente vemos que nos dicen que son los que producen los resultados, por eso nos instan a cambiarlo constantemente, sino abrazarlo de una manera tripartita con todas las fuerzas físicas, emocionales y espirituales, partiendo de la magnitud de la intencionalidad con que la abracemos para que pueda cambiar nuestros comportamientos y estos produzcan resultados diferentes. ¿Qué te parece? Sí, cuando nuestros comportamientos se ven influenciados, sería la palabra, como lo dice Thurman Fleet en la Concept Therapy, ¿no? Que nos muestra el Stickman y que nos va mostrando cómo los pensamientos generan las creencias y las creencias generan nuestras acciones y que son esas acciones las que generan nuestros resultados. Si nuestros comportamientos están directamente influenciados por acciones intencionales, van a ser siempre comportamientos elegidos y muy pocas veces nos vamos a sorprender actuando por instinto. Muy pocas veces nos vamos a sorprender actuando reactivamente si anteponemos la intencionalidad ante cualquiera de nuestros comportamientos, que tiene que ver con esas elecciones que estamos haciendo al momento de colocarnos frente a los planes deliberados e intencionales. Por supuesto, y ding, 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 aquí está la entrada con esas
Elecciones, palabra clave a nuestro siguiente punto. Qué conectados estamos, a veces me sorprendo, ¿sabes? Es la intencionalidad, Nelson. Por supuesto. Y acá viene una pregunta que quiero hacerte a ti, pero va para ustedes, amigos, va para ti, Luis Enrique, si quieres intervenir acá. ¿Dónde se origina? ¿Dónde se refleja? ¿Y dónde habita la intencionalidad? Porque hablo tanto que ya debiese tener su propia casa, pero ¿dónde se refleja? ¿Dónde se origina? ¿Y dónde habita la intencionalidad? Quiero ser alumno hoy, quiero aprenderlo hoy. Me encanta, Luis Enrique, gracias. Y está en esa palabra clave que tú mencionaste: elecciones, decisiones y el comportamiento humano. Ahí se origina, ahí se refleja y ahí habita. Habita en nuestras decisiones, habita en nuestro comportamiento humano y habita en la manera en cómo operamos. Se origina, refleja y habita. Decisiones, comportamiento humano y modus operandi, la manera en cómo operamos. Decisiones. Quiero compartirte rápidamente porque es un solo punto, pero podríamos hacer 4 podcasts, 4 episodios solamente con este punto, porque quiero compartirte acerca de las decisiones, que no voy a hablar de decisiones, simplemente voy a pasar por encima porque es importante, porque debemos de saber que tanto que hablamos de intencionalidad, que debemos de saber dónde se origina, dónde habita y dónde se refleja. Y esa importancia de las decisiones y sus 4 facetas. Luis Enrique, amigos, la gran mayoría de las personas, ¿sabes que había pensado que iba a decir todas las personas, pero no, habemos algunas excepciones. Por eso quiero decir la gran mayoría, y yo sé que nuestros amigos que son líderes trascendentales que nos están siguiendo, están en esa pequeña porción, en ese pequeño porcentaje que no forma parte de la gran mayoría, porque la gran mayoría está en una persecución hambrienta, ardiente de su destino, y se olvida que es en sus momentos de decisiones que ese destino se forja. Pero tú ves, la gran mayoría está en una persecución ardiente de lo que ha de ser su destino. La toma de decisiones es elegir entre cursos de acción alternativos, incluida una decisión que pasa muy desapercibida, la mayoría de las veces, y se llama inacción. Y ya hablaremos un poquito sobre eso. Existen diferentes tipos de decisiones que van desde decisiones automáticas y programadas hasta decisiones no programadas y mucho más intensivas. Los procesos estructurados de toma de decisiones incluyen la toma de decisiones racional limitada, la toma de decisiones intuitiva, reactivas, muchas veces proactivas y otras veces creativas. Cada uno de estos puede ser útil y todos en algún momento estamos, y un día haremos un episodio solamente de las decisiones, Luis Enrique. He quedado así con esa inquietud de querer hablar sobre el proceso de las decisiones, porque cada uno de estos procesos, diferentes tipos de decisiones que mencioné, son útiles dependiendo de las circunstancias y el problema que necesita ser resuelto. Veamos las 4 facetas. Niveles de decisiones. ¿Cuáles son esos niveles? Hay decisiones que son estratégicas, hay decisiones que son tácticas, hay decisiones que son operacionales, que son triviales. Segunda faceta de las decisiones. El proceso de las decisiones, que comienzan y se desenvuelven en un proceso de 8 pasos. Identificar el problema, establecer la decisión y su criterio, pesar la decisión en base a ese criterio, generar alternativas, evaluar las alternativas, escoger la mejor alternativa, implementar la decisión y evaluar la decisión. Parece un largo proceso, pero muchas veces son microsegundos. ¿O alguna vez te has pensado evaluar cada uno de estos 8 pasos para tomar una decisión? Cuando alguien te dice: Luis Enrique, tú pudieras hacer el siguiente episodio del podcast tú solo y escoge a un invitado especial porque yo voy a estar afuera. Y tú dices: sí, por supuesto, lo hago. Impregnado en esa respuesta, si tienes la convicción y la seguridad, y es algo que lo has imaginado anteriormente, cada uno de estos 8 pasos tuvo que estar arraigado en esa respuesta, aunque tu respuesta fue reactiva aparentemente, pero es algo que ya has analizado con anterioridad. La tercera faceta de las decisiones, la creatividad de las decisiones. 3 aspectos muy importantes: su fluidez, su originalidad y su flexibilidad, engendrando lo que yo llamo creatividad. Y por último, el modelo de las decisiones. Decisiones racionales, decisiones intuitivas, decisiones que vienen empacadas o bundle o junto con otro proceso de decisiones coactivas, decisiones intuitivas y decisiones
creativas. Luis Enrique, la gente posterga sus decisiones. La gente, y acá muchas veces hemos estado tú y yo quizás, bueno, de mi lado puedo decir que sí he estado. Dije quizás por darte el beneficio de duda a ti, que dijera, no, yo nunca he estado ahí. Pero las personas solemos postergar nuestras decisiones, especialmente aquellas que son cruciales. Lo que no sabemos muchas veces, o que la mayoría no saben, yo sé que tú lo sabes, Luis Enrique, y yo sé que yo lo sé. Lo que no sabe la mayoría de las personas es que independientemente de que posterguen o no, y al final lo hagan o no, al final tomen una decisión o no, el 100% de las circunstancias que requirieron una decisión, el 100% de las decisiones fueron tomadas por tú y yo. ¿Cómo? Así que si tengo 100 circunstancias donde tengo que tomar una decisión y en 30 de esas circunstancias las postergué o decidí no tomarla, y me estás diciendo que el 100% tomé una decisión, sí, porque el 30% entra en una categoría que se llama inacción. Porque evadir, postergar o no tomar una decisión significa que ya tomaste la decisión de no tomar una decisión. Se llama inacción. Y muchas veces lo que dejamos de lograr, o la magnitud de lo que logramos, o el impacto que dejamos, o la historia de trascendencia que escribimos como líderes, va a depender de qué tan profunda está esa capacidad o esa costumbre de aferrarnos a la inacción. Ese hábito de dejar que las decisiones sucedan por sí solas, que pasen a formar parte de esa categoría llamada inacción. ¿Qué piensas? El 100% tomamos, decidimos, elegimos y tomamos una decisión. Ok, justamente cuando empezamos a hablar de la inacción, dije, mi comentario va a ser al respecto de esto, porque quiero ser lo suficientemente vulnerable con la audiencia. Sé que no hay necesidad de que lo diga, pero me gusta ser tan transparentes como si estuviéramos los tres sentados en una mesa hoy conversando. Generalmente soy lo suficientemente intencional para tomar notas al respecto de lo que quiero comentar en cada uno de los puntos. La verdad es que como la intención no es ser spoiler con el libro, nada más tenemos unos cuantos puntos de lo que vamos a tratar y generalmente yo lo complemento con algunos apuntes. En esta ocasión, debido a que queremos entregarles algo bien hecho, tratamos de grabar con un poco de antelación. No tuve la oportunidad de hacerlo, así que conforme fui escuchando lo que dice Nelson, el antecedente que tengo de la lectura del libro, van surgiendo algunas cosas, y en ese caso fue la inacción. Y cuando Nelson empezó a hablar de otros temas, dije, no, yo quería hablar de la inacción y Nelson ya se me fue. Pero regresamos al tema de la inacción y yo lo relacioné inmediatamente con mi área de expertise. Yo me he dedicado toda la vida al tema de la comunicación, ¿no? Incluso he tenido la oportunidad de tener responsabilidades serias en temas de comunicación. Y en una ocasión me tocó liderar una crisis. Cuando estaba comenzando a platicar de lo que he hecho en mi vida profesional, pudiera parecer como presunción, pero créanme que no presumiría una crisis que me tocó liderar la estrategia de comunicación. Y yo recuerdo que un experto comunicador a nivel internacional, experto en crisis, nos dijo, cuidado, no se queden callados ante esta crisis, porque todo comunica, incluso el silencio. Y muchas veces el silencio es más elocuente que todo el diccionario de palabras y toda la floritura de unas palabras. Y lo relaciono inmediatamente con la acción. La inacción, el no actuar, es una decisión, es una elección, como yo le dije hace rato, es una decisión que necesita mayor grado de responsabilidad. Hace rato hablaba de la responsabilidad que tenemos ante planes deliberados. Ok, si dentro de tus planes está la inacción, ojo, porque tienes que responder ante esa elección, ante esa decisión de no actuar. Y muchas veces no accionar, no ser intencional y dejar que las cosas sucedan puede traer facturas muy elevadas que probablemente el capital no te alcance para cubrir. Es lo que quería comentar al respecto de esto. Por supuesto, y yo daba un porcentaje de 30% como un ejemplo de decisiones que postergamos o que no tomamos. Es muy probable que ese 30%, a partir de la magnitud, a partir de qué impacto pueda estar irradiando, pueda estar influenciando esa inacción, es lo que va a describir la magnitud del legado
la magnitud de los resultados que tú y yo estamos escribiendo. Excelente. Habla mucho más el silencio, muchas veces mucho más elocuente que cualquier palabra, igual que la inacción, muchas veces es mucho más elocuente que cualquier decisión sabia. Excelente, Luis Enrique, gracias por agregar ese concepto muy importante. Quería darle la vuelta y regresar a ese aspecto de lo que es la inacción, porque pasa muy desapercibido y es algo que no se tiene en cuenta. Veamos, el segundo punto en este concepto de lo que es la intencionalidad. El concepto pragmático de la intencionalidad. El concepto práctico. Quizás algunos de ustedes son muy prácticos y directos, digan, bueno, pero dime en qué me va a ayudar. Dime cuál es el impacto de una vez práctico, dependiendo de cómo yo abrace la intencionalidad o no. Y Luis Enrique mencionó esa frase que le cautivó del libro y es en este punto donde está ese aspecto práctico. Es más, cuando Luis Enrique mencionó esa frase del libro, creo que ahí podríamos haber concluido el episodio y me hubiese dado por sentado y satisfecho de que lo que tú tenías que recibir acerca de lo que es el poder de la intencionalidad estaba resuelto con esa frase. Y esa frase es simplemente hacer que las cosas ocurran, no esperar por las casualidades o cosas del azar, lo que una gran mayoría hace también. Ese concepto pragmático, ese concepto práctico que nos va a producir resultados impactantes es tener esa claridad para poder enfocar y tomar decisiones acertadas y oportunas. ¿Qué quiero decir con ello? Acertadas que sean las correctas y oportunas que sean en el tiempo ideal. Porque ¿sabes una cosa, Luis Enrique? Una decisión correcta en un tiempo inoportuno es peor que una mala decisión. Y una decisión correcta en un tiempo oportuno es lo que realmente escribe historias de trascendencia. Es lo que realmente escribe historias que después nuestras descendencias se sentirán orgullosos de continuar leyendo, de continuar conversando al respecto. Es determinado por el nivel del líder para asumir su responsabilidad. Ahí se magnifica el beneficio de la practicidad de lo que es la intencionalidad. La intencionalidad es algo que va a ser arraigado, va a reflejarse. Obviamente hablamos anteriormente en el primer punto que reside, que se refleja, que está, que es originado por nuestras decisiones, que reside en nuestros comportamientos y que se refleja a través de nuestros hábitos. Pero el concepto práctico es simplemente hacer que las cosas ocurran y no esperar a que el azar o dejar de hacer cosas en días que son supersticiosos para algunos, como martes 13 y viernes 13. ¿Has escuchado eso? No, yo no hago algo el martes 13 o viernes 13. Pues déjame decirte que las cosas más hermosas, las cosas más maravillosas, quizás a mí me han sucedido en esos días, porque he sido intencional, en esos días en que los demás le tienen miedo a la superstición. ¿Qué piensas? Sí, hay personas que... Bueno, para empezar me adelanté con esa parte. Nelson tenía pensado hablarles aquí de la definición práctica de la intención. Pero me encantó, Luis Enrique, que lo dijera, porque es la esencia, es el impacto que creó y es donde estábamos en ese punto de dar esa muestra del impacto que tiene este concepto de lo que es la intencionalidad. No te sientas mal porque me encantó. Genial, gracias. Yo soy una persona de fe, Nelson, y me siento muy orgulloso y justamente ayer estaba platicando al respecto de eso. Hace unos 6-7 años que fui consciente de la presencia de Dios en mi vida. Que también fue una decisión. Muchas veces decidimos no recibir a Dios en nuestro corazón. Fue una decisión consciente que tuve. ¿Por qué dije que soy una persona de fe? Porque yo creo fervientemente en que Dios tiene la última palabra. Pero también Dios nos ha dotado de muchísimos recursos y muchísimas herramientas. Lo hemos hablado, yo creo que mi cuarto nombre, Nelson, aparte de desafío, es dones y talentos, ¿no? Yo siempre hablo de visibilizar los dones y talentos que Dios nos ha dado, porque esos son los que nos permiten construir. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque yo he escuchado a personas que dicen que sea lo que Dios quiera. Y yo creo en que Dios tiene la última palabra. Pero a ver, yo no quiero llegar con el Señor cuando sea el momento y que me diga, oye Luis, ¿por qué no hiciste determinadas cosas de las cuales te di la oportunidad? Y yo decirle, Señor, pero yo esperaba que tú quisieras, que tú me lo mandaras. Porque yo sé que la respuesta del Señor va a ser, Luis, te di dones y talentos y te di la libertad de elegir sobre determinadas cosas y fuiste tú quien decidió no actuar. Entonces,
hay muchas personas que dicen que sea lo que Dios quiera. Y es más, y a veces ni siquiera son personas de fe, Nelson. Son personas que quieren quitarse la carga de decir, yo no quiero elegir, yo no quiero actuar, yo no quiero ser responsable de eso, que alguien más decida. Al momento de decir Dios, ni siquiera se están refiriendo a nuestro Creador, sino que se están refiriendo a que sea lo que el azar quiera, lo que sea que tenga que pasar, que no implique que yo sea intencional. Entonces, y creo que todos en algún momento, la gran mayoría, diría Nelson, la gran mayoría hemos caído en esta parte de querer quitarnos esa responsabilidad de hacer que las cosas sucedan y hemos dejado que el azar las determine. Si te descubres haciendo eso, toma acción inmediata. Y quizás pueda ser una excusa válida, con evidencia real, pero al final del día no deja de ser una excusa y no es más que una excusa. Luis Enrique, este concepto que tú estabas mencionando, ¿y qué te diría? Y me estaba imaginando viéndote enfrente del Creador. También soy persona de fe. Y mientras hablaba te escuchaba. ¿Qué te diría? Y me hizo recordar aquella porción de ese libro maravilloso y llamado la Biblia, donde entrega talentos a 3 siervos. Y cuando tú decías, y cuando el Señor me diga, Luis, te di todo esto, todos estos recursos, ¿qué hiciste? Me vino esa frase de esa porción de la Biblia, de esa parábola de los talentos, que conste que en esa época los talentos era un recurso económico, un recurso, una moneda de mucho valor, un talento. Qué casualidad que en nuestros días un talento no es un recurso, una moneda, no es una métrica de la economía, pero es algo de mayor significancia. Talento es todo lo que de igual manera que en esa parábola recibimos de Dios, los recursos, la materia prima que nos dio para producir el sueño, para producir ese líder de trascendencia con la que nos envió, con la que venimos a la tierra. Y cuando tú decías, ¿qué le diría al Señor cuando me diga? Y tú continuaste hablando, y yo lo que escuché es la siguiente pregunta: ¿qué hiciste con los talentos que te di? ¿Los enterraste? Y esa excusa barata de que se haga lo que el Señor decida, lo que Dios decida, es simplemente una excusa barata. Qué bueno que mencionaste ese punto, porque sé que dentro de nuestra audiencia, de nuestros oyentes, hay muchas personas, y creo que la mayoría somos personas de fe, porque hay algo que nos conecta, y es esa responsabilidad de abrazar todo aquello que recibimos y que debemos de ser responsables por producir, por dejarlo de una mejor manera y dejar este mundo a través de lo que recibimos, de los recursos, de los talentos, de los dones, mejor de cómo lo encontramos, de dejar a cada persona a través de cada interacción mucho mejor de cómo la encontramos. Vivir con esa intencionalidad significa también, Luis Enrique, decir no a las cosas que no son importantes, para nosotros, para que podamos decir sí a aquellas cosas que sí son de significancia. Y en ese proceso hay un alto precio muchas veces. Hay una etiqueta alta de un precio que hay que pagar. Y muchas veces, como dice en sus libros el doctor John C. Maxwell, esa carrera, ese viaje de significancia es cuesta arriba, cuesta muchísimo, produce mucho dolor y tiene una etiqueta con un alto precio. Vayamos al tercer punto, Luis Enrique. Ya vimos dónde se origina, dónde se hospeda y hemos visto también las diferentes facetas de lo que es esa decisión, que es donde se origina y se hospeda lo que es la intencionalidad. Y el segundo punto de lo que acabamos de hablar, que es el concepto pragmático, cómo nos ayuda. Vayamos al tercer punto, ¿cómo lo cultivamos? ¿Cómo cultivamos la intencionalidad? Y quizás la mejor respuesta a esta pregunta, ¿cómo la cultivamos?, va a depender de la respuesta que tú puedas dar a la siguiente pregunta. No sé si te has dado cuenta, Luis Enrique, bueno, tú sí te has dado cuenta. En nuestras conversaciones, en nuestras interacciones, tú tienes una pregunta, la escucho, la digiero y pienso y reflexiono y después te contesto con una pregunta. ¿Te has dado cuenta? Porque es ahí donde puedo hacer crecer lo que está detrás de esa pregunta y que es de mayor significancia y profundizar un poco más. ¿Cómo cultivamos ese concepto de la intencionalidad? Y su respuesta va a depender de cómo tú contestes a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y cuando digo quieres, es que tu ser tripartito, cuerpo, fuerza, toda esa fuerza física, emociones y espiritual realmente anhela. ¿Qué es lo que realmente anhela? La clave es vivir con conciencia e intencionalidad. ¿Cómo la cultivamos? Primero, está consciente de las emociones y los comportamientos positivos tanto como negativos de lo que conducen al fracaso. Alguien me formuló esta pregunta: ¿por qué la gente le tiene miedo al fracaso?
¿Qué tú crees, Luis Enrique? ¿Qué tú contestarías? En realidad le tiene miedo al éxito, Nelson, porque le tiene miedo a abrazar lo que trae consigo el éxito. Entonces, cuando alguien dice, le tengo miedo al fracaso, no, eso no es cierto. El fracaso nos es cómodo porque no nos exige estirarnos. El fracaso dice, bueno, no se pudo, ok, bye, no lo quiero hacer. Y el éxito, tener éxito en algo requiere administrar esa decisión, administrar ese éxito. Yo creo que las personas le tienen miedo al fracaso porque le temen al éxito en sí. Excelente. Miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, porque no se atreven, porque detrás de lo desconocido también vive el éxito. Miedo a desperdiciar recursos, siendo estos tiempo, dinero, energía, pasión, y muchas veces porque no lo poseen, comenzando con la pasión. Miedo a lo que los demás puedan decir, porque siempre viven expectativas de lo que los demás puedan opinar. Miedo a lo que el éxito los aparte de sus compañeros, porque los pondrá en una frecuencia diferente. Estar consciente de esos comportamientos y de esas facultades que nos hacen temerle al fracaso, creo que es una de las maneras de poder cultivar, porque una vez tú haces consciente y traes a la luz algo, empiezas a crecer diferentes facultades, empiezas a crecer lo que es el concepto en toda su dimensión de esta intencionalidad de la que estamos hablando. Estar consciente de cuáles son esas emociones que producen esos comportamientos negativos acerca del fracaso. Y muchas veces, como Luis Enrique acotaba, es simplemente miedo al éxito, porque no se ha tenido o porque no se quiere pagar y no se quiere abrazar el nivel de responsabilidad requerido para realmente lograr aquello que se dice que se quiere. Abrazar también los 7 valores básicos humanos que son transversales, Luis Enrique. ¿Cuáles son esos? Bueno, en el libro yo describo esos 7 valores. El valor de la empatía, el valor de la honestidad, que son básicos, son transversales, porque a pesar de que cada uno de nosotros estamos llamados a tener nuestros propios valores y establecerlos, y que pueden ir cambiando a medida vamos evolucionando en la vida, vamos creciendo y vamos teniendo intereses diferentes. Hay 7 valores que son transversales, que son básicos y que no debemos de olvidar. 1, el valor de la honestidad. 2, el valor de la empatía. 3, el valor de la gratitud. El valor de la humildad, el valor de la prudencia, el valor del respeto y el valor de la responsabilidad. Todos los demás giran alrededor de ellos, porque son transversales, porque son básicos. Conoce esos valores y determínalos, los que son tuyos, los que son más apegados a lo que es tu filosofía de vida, a lo que es tu propósito de existencia. Aprende a alinear tus valores con tus objetivos y metas, y ahí empieza a cultivarse. Es como cuando abonas el jardín, es como cuando le pones abonos a las plantas y empiezan a crecer. Determina cuáles son esos valores personales adicionales, sin olvidar estos 7 valores básicos humanos transversales, y sé determinado para alinear tus objetivos y metas a esos valores. ¿Qué piensas sobre este tercer concepto, Luis Enrique, de cómo cultivamos? ¿Algo más que desees agregar o comentar al respecto? Sí, yo me acuerdo, ahorita dice Nelson, los 7 valores básicos, humanos y transversales, pero por aquí en el libro yo recuerdo que pasé un buen rato con la lista de ¿qué? ¿Cuántos valores son estos? Son 190 valores. 190 valores, y los iba a subrayar para ver cuáles abrazaba con mayor intensidad, y debía haberlo hecho hace un año, porque ahora podría ver la diferencia, ¿no? De cómo ha evolucionado a lo largo de este año. Le tomé una foto que debo tenerla todavía en mi teléfono y le puse un puntito a cada uno de esos valores, y darme cuenta que abrazar valores, vuelvo al tema de que es una responsabilidad, como cuando tomas intención, pero abrazar valores es además un seguro contra el fracaso, porque si eres intencional abrazando valores que van en concordancia con quién eres, y las cosas no salen como querías que salieran, por lo menos tienes la certeza de que hiciste lo correcto. Por lo menos tienes la certeza de que hiciste lo que querías, lo que iba alineado contigo, lo que te hace sentir bien, lo que te hace satisfecho. Y es ahí donde pierdes el miedo al fracaso, porque sabes que aún fallando, aún no logrando eso que querías, lo hiciste abrazando valores
que van en concordancia con quién eres, con nuestra esencia. Excelente. Y ahí es donde tomamos una decisión por adelantado, porque al momento de tomar la decisión, ya sabes qué elegir. Y entonces, ese porcentaje, cuando yo daba el ejemplo de 70 versus 30% de la inacción, se reduce considerablemente, porque ya tomaste una decisión por adelantado. Vayamos al cuarto punto, Luis Enrique. ¿Cómo llevarlo a la práctica? En uno de los episodios tú mencionabas, me encanta de Nelson que nos habla sobre diferentes filosofías y perspectivas y conceptos, pero también nos dice cómo lo podemos llevar a la práctica. Nos muestra el cómo. ¿Cómo podemos llevar a la práctica lo que es el concepto de la intencionalidad? Muy fácil. Fácil decirlo detrás de este micrófono. Fácil, quizás escribirlo. Te pregunto lo siguiente, Luis Enrique. ¿Eres coleccionista? ¿Alguna vez has coleccionado algo? Sí, claro, soy coleccionista de CDs y de DVDs. ¿Alguna otra cosa que hayas coleccionado en tu vida? Tendría que pensarlo. Albert Einstein decía, solo hay una cosa más poderosa en el mundo que el dinero, y es el conocimiento. Albert Einstein. Abrí y cerré comillas. Aquí viene mi perspectiva desafiante. No pretendiendo ser mejor que Albert Einstein, por supuesto que no. Está a años luz quizás de mí. Pero Dios le dio a Albert Einstein lo que le dio a Albert Einstein, y Dios le dio a Luis Enrique lo que es de Luis Enrique. Y Dios me dio a mí lo que es de Nelson Cárcamo. Y desde esa perspectiva viene esta declaración, si queremos decirlo de esa manera, que es desafiante con respecto a esa verdad que Albert Einstein mencionó. Solo una cosa más poderosa en el mundo que el dinero, y es el conocimiento. Tenía razón, porque este cuarto punto, cómo llevarlo a la práctica, Luis Enrique, se lleva a través de 4 conocimientos. Se lleva a la práctica a través de conocer. Se lleva a la práctica a través del conocimiento, que es mucho más valioso y lo único más valioso, decía Einstein, que el dinero. Te comparto mi frase desafiante. Te comparto esa perspectiva desafiante. Yo diría que solamente hay 3 cosas de mayor significancia por encima del conocimiento. Y si has perdido la secuencia, ¿a dónde va? ¿Y por qué es desafiante? Te repito, solo una cosa más poderosa que el dinero hay en el mundo, decía Albert Einstein, y es el conocimiento. Y yo diría, Luis Enrique, mis amigos, que solamente hay 3 cosas de mayor significancia por encima del conocimiento, y es fe, esperanza y amor, el tridente de la significancia. ¿Por qué te menciono esto? Porque son 2 aspectos de un mismo espectrum, porque para llevarlo a la práctica se necesita conocimiento, pero sin perder de conciencia, sin perder la noción de que todo aquello que es de significancia debe ser abrazado, debe ser generado con fe, esperanza y amor, lo que yo llamo el tridente de significancia. ¿Por qué te preguntaba previo a este punto, Luis Enrique? ¿Eres coleccionista? ¿Coleccionas algunas cosas? Y todos en algún momento de nuestra vida hemos coleccionado. A mí me encanta coleccionar libros. He comprado más libros de lo que he leído, por supuesto. Me encanta coleccionar vinos. Hay algunos que se pasan y no llegan a consumirse, pero me encanta. Los vinos yo no podría coleccionar, Nelson. No. no aguantaría en la cama de colección. Bien. Tengo muchas cosas que colecciono rocas. Mi papá ha trabajado en el campo minero y como ingeniero geólogo por muchos años, y es algo que me fascinó. Entrar a minas subterráneas de millas de distancia en la profundidad de la tierra, de las montañas, y me fascinó. Me fascinan las rocas. Y en mi oficina, tú puedes ver acá atrás, hay muchas rocas, hay muchos libros. Preguntaba por lo siguiente, porque el coleccionar cosas nos genera algo de significancia en nuestra vida. Y tenemos que ser muy intencionales cuando coleccionamos. Tú decías, ¿qué coleccionaba Luis Enrique, dijiste? CDs y DVDs. CDs y DVDs. Tú no vas a la tienda y simplemente ves un stand o una caja llena de CDs y DVDs y tú los recoges todos y te los traes, y los compras y los traes. No, escoges, decides, coleccionas. Yo no voy a las montañas y cualquier piedra que veo la recojo o la colecciono. No, tiene que ser algo especial. O un vino, si no fueran viñedos lo que tuviera en mi casa. No, son vinos especiales. Algo que tiene mucha significancia. Pero hay algo mucho más importante, que es donde puedes encontrar la respuesta a este tercer punto de cómo cultivamos la intencionalidad. Que abraces el concepto, que abraces la pasión de un coleccionista, pero que no colecciones cosas,
sino que colecciones momentos. Que cada decisión que tomes, detrás de esa decisión pienses, hay un momento que coleccionar y que va a ser impactante para el cumplimiento de mi propósito de existencia. Hay un momento que coleccionar que va a ser determinante para que pueda continuar escribiendo esa historia de trascendencia. Hay un momento que coleccionar a través de un proceso de decisiones con discernimiento y sabiduría que puede darle forma a la siguiente versión de líder que me está esperando a la vuelta de la esquina, si es que está cerca. 4 conocimientos que debemos abrazar en este cuarto punto son el conocimiento de tus fortalezas y tus debilidades, dirían todos. Bueno, la gran mayoría, porque hay muchos que piensan como yo. Tus fortalezas. Conoce tus fortalezas y tus áreas de oportunidades, porque más que debilidades son áreas de oportunidades. 2. Conoce la respuesta más poderosa en tu arsenal. Y no es, perdón Luis Enrique, no es el típico y legendario "sí se puede" de México, sino que la respuesta más poderosa en tu arsenal es aprender a decir no. Es la más poderosa. 3. Conoce tus prioridades, porque alrededor de tus prioridades siempre andas sobrevolando la significancia de la intencionalidad, porque es lo que conduce a aquello que te permite coleccionar, no cosas, no lo material, sino momentos de significancia. Y 4, conoce el compromiso que estás dispuesto a asumir, o lo que tú mencionabas, Luis Enrique, desde esa perspectiva. Conoce el compromiso y el nivel de responsabilidad que estás dispuesto a asumir por tus objetivos de significancia a largo plazo, no solamente a corto plazo. El precio de la etiqueta de significancia que estás dispuesto a pagar. Compromiso, doble vitamina C, diría yo. Compromiso, constancia. ¿Qué es lo que estás dispuesto a abrazar? Y por último punto, Luis Enrique, cualidades de un líder intencional, genuino y efectivo de alto impacto, que abraza, desde esa perspectiva que tú hablabas, abrazar la intencionalidad. Los líderes intencionales son aquellos que tienen claras sus metas y sus propósitos. Pregúntate, ¿están tus metas, propósitos de significancia y objetivos claros? ¿O simplemente te estás enfocando en lo que piensas que es lo correcto? Simplemente te estás enfocando en lo que piensas que es lo que debes de enfocarte en base a tus intereses en este momento. 2. Sé deliberado en tus acciones. Deliberado. Eso significa la máxima expresión de intencionalidad. 3. Aseguran que sus acciones cotidianas se alineen con su visión sólida. Y es una visión que está muy articulada. Es una visión que es tan penetrante más que las palabras, porque se deja sentir a través del estilo de vida y a través del modus operandi o manera de operar del líder. 4. No dejan que las cosas sucedan al azar o que se mejoren por sí solas. Intervienen sin crear microgestión, sin crear una intervención que no es bienvenida. Cualidades de un líder intencional genuino y efectivo de alto impacto, que abraza lo que es el verdadero poder. Aquí no es el poder detrás de la intencionalidad, como hablamos en el paso 0, que era conocernos a nosotros mismos, sino acá el poder de la intencionalidad por sí misma. ¿Qué piensa Luis Enrique? Me quedo con la parte de la deliberación en las acciones. Los líderes intencionales, genuinos y efectivos de alto impacto, en primer término, actúan, no hay inacción en un líder intencional, genuino y efectivo de alto impacto, pero además, así como toman decisiones, es un término que le aprendí yo en Maxwell, administran las decisiones y el tomar acciones conscientes es parte constante de un liderazgo genuino y efectivo de alto impacto. No le temas al éxito a través del temor al fracaso. Sé deliberado en tus acciones y vas a lograr resultados. Excelente, Luis Enrique. Hemos llegado casi al final. Amigos, quiero dejarte este desafío. ¿Cómo podemos, y esto lo abrazo yo, y yo sé que Luis Enrique lo va a abrazar también, cómo podemos incrementar y elevar ese nivel de intencionalidad día a día? Acá está la clave. Pero tienes que ser determinado para decidir abrazarlo tripartitamente con todas tus fuerzas físicas, emocionales y espirituales. ¿Cómo puedes incrementar? Y si es posible, de una manera exponencial, esa magnitud de la intencionalidad que tu sueño requiere. Y acá está la clave. Crea la vida que no puedes esperar para despertar cada mañana. Crea la vida a través de tus decisiones que no puedes por esperar cada mañana a que suceda. Créala. Recuerda lo siguiente: el tiempo, ese activo tan valioso que tú tienes, no es reembolsable. No puedes ir mañana a la tienda y decir: regréseme por favor el día de ayer que no utilicé 6 horas. No puedes. No es reembolsable.
úsalo con intencionalidad, porque es ahí donde está su verdadero poder. Actúa como si lo que haces hiciera una diferencia. Yo te pregunto a ti, y sé consciente, ¿tienes convicción de que lo que tú haces hace la diferencia? Espero que la respuesta sea un rotundo sí, porque ¿sabes qué? Aunque tu nivel de crítico adentro pueda estar pensando la respuesta a esta pregunta, no digas que sí, porque mira, y te empieza a recordar y te piensa a acusar. Déjame decirte que aunque te acuse, aunque te recuerde lo crítico que eres contigo mismo, independientemente que tu respuesta haya sido sí o no, hace la diferencia. La diferencia es que si es para bien, va a tener un impacto directo de significancia en tu legado, en tu liderazgo de trascendencia. Y si no es para bien, obviamente será detrimente para el cumplimiento de tu propósito de existencia. Luis Enrique, algunas palabras finales y alguna invitación especial a nuestros amigos. Por supuesto, la invitación a que podamos compartir esto con más personas, con más líderes genuinos, efectivos y de alto impacto, para poder generar precisamente ese alto impacto en la sociedad en la que estamos. Y lo último con lo que me quiero despedir es con un llamado a la acción. Destierra la inacción de tu vida y vas a conocer lo que es vivir plenamente al máximo de tu potencial y elevándote cada vez a una siguiente mejor versión. Estamos en todas las plataformas disponibles de podcast, así que por favor compártelo con quien creas que eso le puede servir, que puede añadirle valor. Gracias, Nelson, por esta oportunidad y nos vemos en el próximo episodio de Líder Trascendental. Claro que sí, Luis Enrique, muchas gracias. Un desafío más para ustedes, amigos. Pregúntate qué es realmente importante y aquello que es de significancia en tu vida, y abrázalo con determinación, pasión y convicción, y trabaja en pos de lo que realmente es importante y es de significancia en tu vida. Luis Enrique, ha sido un verdadero placer. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.